Ahora, en el oráculo del pensamiento y la expresión, los dolores del mundo en los rupestres. En la actualidad comunicacional e informacional, esto es, en nuestro tiempo, a la pregunta de por qué o para qué vivir, aparecen respuestas inmediatas tales como que estamos constituidos para ser felices, obteniendo honores, títulos, fama, popularidad, riquezas, éxito inmediato. Y hacia estos rubros se canaliza toda la voluntad de vivir, esto es, la fuerza universal que empuja a todas las cosas a perpetuarse, la energía activa en cada parte de la naturaleza. A nivel de la existencia humana, la voluntad de vivir se realiza en la obtención del placer. La voluntad de vivir corre aceleradamente hacia la consecución del placer, dado que es su impulso. Mas la razón le hace entender al hombre que el alcance o logro de objetivos, metas, gozos y placeres siempre son provisionales, mínimos y mezquinos. Entonces se cae en la frustración, insatisfacción, sufrimiento, dolor y en muchos casos en la simulación de que se es feliz. Hoy en día las pantallas táctiles o digitales saturadas de apariencias se hallan. Por eso la vida humana es paupérrima y el constante deseo de obtención de riquezas conduce a la sociedad y por tanto al individuo a vivir bajo el sol de la hipocresía y el agandalle. Obviamente, coaching, psicólogos, influencers, terapeutas y hasta chamanes digitales se benefician de esta situación. ¿Es posible direccionar el sentido de la existencia humana? O sea, en lugar de que la voluntad de vivir se dirija siempre a la obtención del placer y que cuando no se consigue o se pierde, lo que se produce es un inmenso e intenso dolor en el alma. ¿Se puede suprimir o anular los deseos de fama, honores y riquezas para que luego la voluntad de vivir se enfile a otros propósitos, tales como la hospitalidad, la gratuidad, el desinterés, el bienestar comunitario? Ante lo que, por decirlo así, la voluntad se sabotearía a sí misma y por tanto se olvidaría de vivir para encaminarse simplemente a ser, en conexión armónica con el cosmos, o retorno al horizonte arcaico de la existencia, o tal vez, como se postula en las filosofías orientales, de vuelta al nirvana, cese total de dolor, alcanzable con la anulación de todo tipo de deseo. ¿Es lo rupestre una alternativa para esta inquietud? En el intento de indagar la naturaleza de lo rupestre como horizonte de existencia, a partir de los contenidos manifestados directamente, por cierto, cada vez con mayor conciencia, por parte de los cantautores rupestres, en diferentes fuentes, entrevistas, conferencias, memorias, libros y principalmente sus canciones, se ha podido advertir que, además de ser una propuesta contracultural de estética y renovación de la sensibilidad urbana, citadina o metropolitana, también es una postura de pensamiento y de expresión que reflexiona sobre los fundamentos esenciales de la existencia humana y expresa que las penas,
las faltas, las carencias, los sinsabores, las hostilidades y las dolencias son flujos que corren en la totalidad de la vida personal de los seres humanos, en todas partes, lo que da lugar a una existencia envuelta en la frustración y en el dolor permanente. A continuación, escuchemos varias opiniones muy generales al respecto. Hay también quien afirma que tan solo es sufrimiento, soportable nada más en el olvido. El que canta va buscando algún sediento para echarle encima su vaso vacío. El Huerto, Roberto González. Asimismo, en Lentejuelas agrega Roberto González: de lo que sé, nada sirve para poderme olvidar, de que no estoy muy contento, ni tampoco en el lugar. La vida cotidiana, los problemas sexuales, el amor, las lecturas, las personas que se odian, las frustraciones y otros temas que oprimen o estimulan, son la fuente de motivaciones e inspiración para componer y cantar canciones, a decir de Rafael Catana. Además, en Lluvia Ácida, Catana dice que "y un corazón púrpura me saque de aquí. Hay dolor que combina con tu olor. Hay silencio de muerte para ti, para mí, sobre esta calle sola". Buscar las mejores palabras, encontrar el camino preciso para envolverlas con la melodía y cantarlas es la estrategia de Carlos Arellano. Qué rica espuma de la cerveza, tersa la pluma del animal, reza por mí y que desaparezcan las ramas largas de la maldad. Así ha elegido vivir Carlos Arellano, dice Raúl Silva en Rupestre el Cancionero. Su manera de estar en la vida y en la música lo revelaron como un rupestre natural. El rock ha sido también su estado natural. En ese viaje se fue adentrando en una mística donde la ciudad era la protagonista, una escenografía de la cual brotaba el calor urbano, el rock como matriz, la contracultura como guía. En Rodrigo, el humor acompaña al dolor, la ciudad como exposición de la tragedia que compone la estructura de la vida entera. La frustración siempre latente en cada bostezo de cada mañana antes de salir a buscar ganarse la vida. El chivo, como decía el propio Rodrigo, y pues no tuvo tiempo. No tengo tiempo de cambiar mi vida. La máquina me ha vuelto una sombra borrosa, y aunque soy la misma tuerca que ha negado tus ojos, sí, sé que no tengo tiempo para atracar en un puerto. Gerardo Enciso, en Hay un cielo, es contundentemente claro al decir que no eres el dueño de tu corazón. Hay un cielo donde crees que está el infierno. Hay infierno donde crees que está tu cielo. Enciso, a grandes rasgos, expone los polos, por una parte el cielo y por otra el infierno, en la que la vida humana se juega día a día, sin faltar, por supuesto, la denuncia y la crítica a los laberintos y paradojas del poder.
que en su vertiente citadina enriquece y privilegia a muy pocos, y empobrece y pauperiza a la mayoría. Para Evelyn Macari, lo rupestre marca una manera diferente para expresarse de gente que no concuerda con lo establecido y lo institucional. Fue algo necesario, continúa diciendo Evelyn Macari, porque cuando empezamos este movimiento, los espacios estaban cerrados a expresiones que no tuvieran cierta línea. En cierto modo se infiere que los rupestres tuvieron que empezar desde cero y con sus propias armas y creatividad, cada uno desde su personal cosmovisión, a veces mezclando géneros musicales y fusionando horizontes culturales, pero enfilados hacia el encuentro y salto de algo nuevo para aligerar los dolores del espíritu de la ciudad. Los rupestres se resisten a ser encasillados en algún sello. Resulta, por su ambigüedad, difícil de definirlos. Yo no nací en la Huasteca, no en tierra caliente, para bien o para mal, nací en esta ciudad. Sureño de esta ciudad, producto vitliano. Ese fue mi folclore, haber nacido sin sello. En Arturo Mesa, gozos, glorias y penas, certezas y angustias, oportunidades y fracasos, soledades y compañías. Dejan evidencia que desde siempre la vida en la ciudad se nutre de ríos de hostilidades y angustias que inundan la vida diariamente y en donde no hay días gloriosos, pues todos son batallas, y en donde la poesía y la música de los rupestres es una alternativa a las penas y al sufrimiento, e incluso la posibilidad de invertir el dolor de algo negativo a algo positivo, pues debe haber algún lugar donde poder vivir en paz. Se deduce de las anteriores opiniones que lo rupestre puede concebirse como un arte de ingenio composicional, cualidad presente en casi todos los rupestres, en algunos más, en otros menos, para expresar los contenidos de dolor y sufrimiento que llenan el mundo y que a la vez da lugar a la generación de pactos y convierte en cómplices a los escuchas, al envolverlos con interrogantes, enigmas y acertijos para darles participación activa en la comprensión, interpretación y aplicación de lo escuchado en los ámbitos de la vida cotidiana, situación familiar, laboral y existencial, en la que el escucha se halla inmerso. El compositor, intérprete y oyente hacen hermenéutica de lo rupestre. Lo rupestre, al ser horizonte contemplativo y práctico, exhorta o invita tanto al cantautor como al oyente a reflexionar desde su luz interior acerca de la condición humana y sentido de la vida, en general realizada en el sufrimiento y dolor. El intérprete y el escucha saben que los límites de la existencia son las palabras y aquello que Schopenhauer nombra como dolores del mundo. Lo rupestre, por naturaleza, se inclina hacia el pesimismo como actitud crítica,
de transformación del mundo. Los dolores del mundo son también contenidos de las canciones de los rupestres. La voluntad de vivir es trama y contenido del cosmos, orientación de toda forma de existencia y de vida. Esta voluntad domina incluso al hombre, es decir, aun siendo una fuerza universal, la voluntad de vivir se encarna en cada individuo, produciendo una lucha de conflictos generalizados. Schopenhauer definió la naturaleza como el lugar en que se produce la conflictividad más despiadada y en donde todo está destinado a la muerte. Cuando el hombre cuenta de esto se da, no de la razón, entonces en él adviene el desencanto, la frustración, la tristeza. Lo absurdo y todo adquiere una tonalidad de pesadumbre, de fatalidad, sufrimiento y dolor. La tierra y el cielo, es decir, el mundo, se llenan de dolores. La tesis que Arthur Schopenhauer plantea en su ensayo acerca de los dolores del mundo es la siguiente. Si nuestra existencia no tiene por fin inmediato el dolor, podría afirmarse que no tiene ninguna razón de ser en el mundo, porque es absurdo admitir que el dolor sin término, que nace de la miseria inherente a la vida y que llena el mundo, no sea más que un puro accidente y no su misma finalidad. Cierto es que cada desdicha particular parece una excepción, pero la desdicha general es la regla. Todas las esferas y actividades de la vida están sitiadas por el dolor. La sociedad y sus instituciones, la historia y las religiones, los sistemas filosóficos y científicos, la vida cotidiana y de los pueblos. Schopenhauer cuenta que la vida de los pueblos no nos muestra la historia, sino guerras y sediciones. Los años de paz solo parecen cortas pausas entre actos que surgen una vez por casualidad. Y asimismo, la vida del hombre es un perpetuo combate, no solo contra los males abstractos, la miseria o el hastío, sino contra los demás hombres. En todas partes se encuentra un adversario. La vida es una guerra sin tregua y se muere con las armas en la mano. Trabajo, tormenta, pena y miseria. Tal es durante la vida el lote de casi todos los hombres. A Schopenhauer no le pasa por alto aspectos como el tiempo, que también se vuelve un acicate o pared ante la cual la voluntad de vivir se da de topes. Al tormento de la existencia viene a agregarse también la rapidez del tiempo, que nos apremia, que no nos deja tomar aliento y se mantiene en pie detrás de cada uno de nosotros como un capataz de la chusma con el látigo. Solo perdona a los que se han entregado al tedio. Dice Schopenhauer que esta idea acerca del mundo nos hace capaces de ver sin sorpresa y con mayor motivo sin indignación lo que se llama imperfecciones, es decir, la mísera constitución intelectual y moral
de la mayor parte de los hombres, miseria que hasta su fisonomía nos revela. Pero las cosas no concluyen ahí. De modo radical, Schopenhauer asienta una sentencia dura y altamente nihilista, a saber, el convencimiento de que el mundo y por consiguiente el hombre son tales que no deberían de existir. Es de naturaleza, a propósito, para llenarnos de indulgencias unos para otros. La comprensión de que la vida no es más que un esfuerzo inútil por obtener la gratificación, Schopenhauer nos la comunica bajo la siguiente forma. Dice él: al paso que la primera mitad de la vida no es más que una infatigable aspiración hacia la felicidad, la segunda mitad, por el contrario, está dominada por un doloroso sentimiento de temor, porque entonces se acaba por darse cuenta, más o menos clara, de que toda felicidad no es más que una quimera y solo el sufrimiento es real. Por eso los espíritus sensatos, más que a los vivos goces, aspiran a una ausencia de penas, a un estado invulnerable en cierto modo. El remedio o vía de escape a esta situación fatal de la existencia, para Schopenhauer, lo es el arte, en específico la música. La música dentro de las artes es la vía más propia para olvidarse de vivir, es decir, de vivir ocupados toda la vida en conseguir éxitos efímeros y banales. Schopenhauer elaboró una jerarquía de las artes en base al poder de la implicación del individuo. En el vértice inferior situó a la arquitectura y en el superior a la música, el arte supremo, una auténtica metafísica de los sonidos. Solamente escuchando música es posible alcanzar la voluntad total, es decir, el extrañamiento del individuo de sí mismo, la anulación de la voluntad de vivir, o sea, de vivir pero olvidando o anulando la concepción positiva de la vida que instaló en el centro la aceptación de que el dolor y el sufrimiento eran las vías de acceso a la felicidad perpetua. Claro, en otra vida, que algunos sistemas filosóficos y religiosos defendieron como legítimos. Obviamente, Schopenhauer hubiera estado de acuerdo y escuchado a los rupestres, tanto como algunos de ellos lo leen ahora, por estos aciagos tiempos. Los rupestres y Schopenhauer cada día se vuelven más esenciales para entender este mundo caído en picada hacia el aburrimiento y el hastío. Decía Schopenhauer que la vida humana oscila como un péndulo entre el dolor y el hastío. Tales son, en realidad, sus dos últimos elementos. Los hombres han expresado esto de una manera muy extraña. Después de haber hecho del infierno la morada de todos los tormentos y de todos los sufrimientos, ¿qué ha quedado para el cielo? El aburrimiento, precisamente. Así es, bien puede señalarse que la nube, es decir, el cielo ciberespacial, sin duda alguna, en la presente época confirma la intuición de Schopenhauer. De ahí que constantemente suene esa petición que el Rodrigo se hacía a cada rato. Si pudiera borrarme esos viejos recuerdos, que como viles cosas arrancan ya mis ojos, dejando mis despojos entre historias hirientes, igual de indiferentes al amor y a la gente.
La razón de por qué la música es la vía para anular la voluntad de vivir, orientada siempre hacia lo mundano, Schopenhauer nos la comunica de la siguiente manera. La música, dice él, no expresa nunca el fenómeno, sino únicamente la esencia íntima, el en sí de todo fenómeno. En una palabra, la voluntad misma. Por eso no expresa tal alegría especial o definida, tales o cuales tristezas, tal dolor, tal esperanza, tal arrebato, tal placer, tal sosiego de espíritu, sino la misma alegría, la tristeza, el dolor, el espanto, los arrebatos, el placer, el sosiego del alma. No expresa más que la esencia abstracta y general, fuera de todo motivo y de toda circunstancia. Y sin embargo, sabemos comprenderla perfectamente en esta quinta esencia abstracta. La opinión de Schopenhauer sobre el arte de la creación melódica es tan contemporánea que causa sorpresa por su cercanía a las ideas de los rupestres. Para algunos rupestres, en la melodía se pone al descubierto lo más íntimo del alma y lo más profundo del mundo. Desde luego que escribir canciones es una acción técnica, pero también de talento, de mucho ingenio y de genialidad. Según Schopenhauer, la acción del genio es allí más visible que en cualquiera otra parte, más reflexiva, más libre de intención consciente. Es una verdadera inspiración, de tal manera que, a decir de Schopenhauer, el compositor revela la esencia más íntima del mundo y expresa la sabiduría más profunda en una lengua que su corazón no comprende, lo mismo que una sonámbula da luminosas respuestas acerca de cosas de que no tiene conocimiento ninguno cuando está despierta. Prosigue expresando Schopenhauer su opinión sobre la música. Lo que hay de íntimo e inexpresable en toda música, lo que nos da la visión más rápida y pasajera de un paraíso, a la vez familiar e inaccesible, que comprendemos y no obstante no podríamos explicar, es que presta voz a las profundas y sordas agitaciones de nuestro ser, fuera de toda realidad y por consiguiente sin sufrimiento. Probablemente debido a esto, es de la percepción general para el público que el músico anda volando, siempre en las nubes, o viene de un mundo raro y hasta de otro planeta. La conclusión a la que arriba Schopenhauer sobre su reflexión de por qué y cómo la música es un medio para, en cierto modo, anular los deseos de una voluntad dirigida hacia la vida inauténtica, y en donde constantemente aparecerán las angustias, temores, temblores y miedos que mantendrán a los individuos en permanente insatisfacción y frustración, es la siguiente. Escuchar grandes y hermosas armonías es como un baño del alma. Purifica de toda mancha, de todo lo malo y mezquino. Eleva al hombre y lo pone de acuerdo con los más nobles pensamientos de que es capaz. Y entonces comprende con claridad todo lo que vale, o más bien, todo lo que pudiera valer. Cierra su ensayo Schopenhauer sobre los dolores del mundo y con respecto a la música
con las siguientes alentadoras palabras. Cuando oigo música, mi imaginación juega a menudo con la idea de que la vida de todos los hombres y la mía propia no son más que sueños de un espíritu eterno, buenos o malos sueños, de que cada muerte es un despertar. No olvides suscribirte al canal del Oráculo del Pensamiento y la Expresión. Tal vez pueda ocurrir que si escuchas a los rupestres o te acercas al pensamiento de Schopenhauer, comience en ti una valoración y revolución de que el rumbo al que nos ha conducido la voluntad de vivir no es aquello que nos haga felices a plenitud, pues en cierto momento, si has alcanzado el cielo de la fama, honores y dinero, tarde o temprano ingresarás al hastío del mundo y de ti mismo. Claro, el reto de esto es que lo adviertas, y en tanto lo hagas comenzarás a experimentar el vacío y el sinsentido de todo. Pero si llegas a ello, entonces estarás a un paso de darle vuelta a los dolores del mundo. Así que acércate a la lírica de los rupestres. En lo rupestre tal vez encuentres la experiencia de la nada, esto es, ausencia de dolores del mundo, o por lo menos la conciencia de que los dolores del mundo son provocados, creados e injertados en los individuos para anular su pensar y expresar.